eh, decíamos en esa última vez, que creo que era la sesión 12 o 13, por ahí así, en esa sesión decíamos de que el suelo fino puede comportarse de diferentes formas. Puede ser que esté lo suficientemente seco como para comportarse como un sólido, pero también si tiene un poco de más agua, puede ser que cambie su comportamiento a una masilla o una pasta. Y que incluso nosotros cuando éramos niños, nosotros tomábamos entre nuestras manos un poco de suelo y le dábamos la figura que cuando éramos niños decíamos, esto es un pastel, o este es un muñeco, o esto es un muñeco de nieve, ¿no? Bueno, pues eso era la forma que teníamos para jugar. Pero al fin y al cabo lo que podemos recordar de eso es de que el suelo se puede plastificar. Y al plastificarse, pues si bien es cierto que los niños pueden jugar, pues también nos va a dar más problemas a la hora de que ese suelo esté debajo de alguna cimentación. Habrá que tenerle un poquito de mayor cuidado acerca de cómo se va a comportar ese suelo, ¿no? Bueno, entonces, resulta que nosotros podemos también, pues, establecer esos valores a partir de qué contenido de humedad se va a comportar como plástico. A eso le podemos llamar un límite plástico. Déjenme nada más que me reconozca. No sé por qué no estoy. Ay, no estoy dibujando. No sé qué está pasando. Pero ya creo que ya me hizo caso, ¿no? Pues no. Caray. Bueno, ahora no quiere prender nuestro pizarrón. Mientras tanto lo platicamos por acá. Para eso tenemos la otra herramienta, ¿no? Resulta que nosotros podemos identificar un valor de contenido de agua en el cual mi suelo empieza a comportarse de forma plástica y otro valor de contenido de agua cuando tiene demasiada agua que se empieza a comportar ya como un semifluido o como un líquido y ya va a fluir el suelo. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, bueno, pero es que a poco eso sí lo puede dar el suelo en la naturaleza. Y la realidad es de que sí, sí lo puede presentar en la naturaleza, nada más que, y sobre todo, porque las condiciones de humedad que tiene la naturaleza, pues no están controladas por el ser humano, sino que esas condiciones de humedad en muchas ocasiones cambian por los cambios de clima y por la época de lluvias. Ustedes recordarán que cada vez que empieza la época de lluvias, se dan deslizamientos de ladera bastante importantes. Escuchamos que alguna carretera que va hacia Hidalgo, que va hacia Oaxaca, de repente tiene deslizamientos pues muy importantes. Bueno, entonces yo les decía que esos valores frontera, esos valores frontera, les llamábamos límite plástico y límite líquido. Probablemente en una nueva literatura lo van a encontrar con esas literales omega L y omega P. Probablemente si, eso de la nueva literatura, ¿a qué me refiero? Pues tal vez en libros que sean como del 95, del 2000 para acá, algo así como su edad, ¿no? Tal vez el libro como el Muni Vudú, o tal vez el libro como el Braja Das. Pero en cambio hay una literatura un poquito más viejita, como el Juárez Vadillo, o el Ampé, o el Terzaghi Beck, donde todavía al límite líquido le llamaban límite líquido, y al límite plástico le llamaban límite plástico con LP. Bueno, al fin y al cabo, lo que nos interesa de un suelo fino es qué tan amplio puede ser el rango de variación de esos dos valores. Puede ser que estos valores estén muy alejados o puede ser que estén muy cercanos entre sí, que con tantita agregarle agua cambiemos de este intervalo y que se vuelva muy cercano. Bueno, entonces eso digamos que nosotros en el otro sentido lo podríamos acotar como un rango o una diferencia. Y este rango resulta que cuando es muy grande, usualmente son suelos que nos dan problemas. Ahora, ese rango de forma analítica lo podemos medir por medio de algo que se llama índice de plasticidad. El índice de plasticidad, ese índice de plasticidad
nosotros lo podemos medir como la resta del límite líquido menos el límite plástico. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, bueno, pero ¿cómo lo encontramos? Ah, bueno, pues un poquito de esa plática de cómo lo encontramos, que fue de lo que estuvimos platicando en nuestra sesión pasada. Pero, de todas formas, yo te lo recuerdo. Resulta que a Arthur Casagrande se le ocurrió un procedimiento por medio de una copa de Casagrande, que es sometida a una serie de golpes por medio de una manivela. Probablemente mi dibujo, pues alguien le entienda y alguien no. Mi dibujo lo que trata de representarte es, yo creo, que lo que por ahí ahorita te voy a mostrar en una foto. Y en esa manivela lo que buscamos, o adentro de esa copa de Casagrande, lo que buscamos es de que adentro de ella se genere un poco o se rellene con suelo, y que después de haberse rellenado con suelo, por medio de un ranurador, ese ranurador nosotros decíamos que tiene una forma un poco trapezoidal, y ese trapecio tiene en la base 2 milímetros y tiene una abertura de sus paredes de 60 grados. Bueno, ese ranurador me permite generarle una ranura en la parte central al suelo, y esa ranura eh, pues se va a abrir. Ahora, si alcanzo a ver ese suelo de forma frontal, o sea, si le pudiera yo incluso hacer un corte a ese suelo, aquí, lo que yo alcanzaría a ver sería de que mi copa de casa grande tiene una cierta ranura en el suelo, y ahí vería yo un par de taludes, por decirlo de alguna forma. Ese par de taludes, después de ser sometido a golpes, la copa de casa grande, es decir, a golpes continuos contra la base, pues ese par de taludes va a terminar por derramar o cerrarse y va a terminar en una nueva posición. Déjame, mejor te lo dibujo en una nueva copa, donde ahora mi material quedaría totalmente derramado y haciendo contacto. Y eso, visto desde arriba, nosotros lo veríamos como que mis paredes se cerraron. Ahora, el criterio es de que cuando esas paredes se cierren por una separación de 1 centímetro, pues ahí yo voy a anotar el número de golpes necesarios para que eso se cierre. Déjame te lo muestro en las imágenes, ¿no? Yo creo que a veces es un poquito más fácil de identificar con las fotografías. Aunque los otros esquemas, pues nos siguen sirviendo. Incluso en las normas, pues vienen esquemas. Mira, ahí lo que tienes en la pantalla, por ahí lo platicamos la semana pasada, es una copa de Casagrande, y esa copa pesa 200 gramos, es de latón, y por medio de esta manivela le vamos a inducir caídas. ¿Qué quiere decir? Que esa copa va a subir y va a caer, subir y caer, subir y caer, subir y caer. Estoy siendo exagerado con respecto a la distancia, porque en realidad nada más va a subir 1 centímetro y cae, 1 centímetro y cae, 1 centímetro y cae. Y lo tengo que hacer a un ritmo de 2 golpes por segundo. Mira, ahí está la altura de caída que debe de tener. Pero, por si se nos había olvidado de la sesión anterior a esta, mira, adentro de la copa de Casagrande se coloca un poco de suelo, un suelo fino. ¿Qué significa eso de suelo fino? Pues suelo que pasa la malla del número 200. Y nosotros decíamos que la malla del número 200 tiene una separación de 0.075 milímetros. Eso significa que tomas 1 milímetro con tu escalímetro, toma 1 milímetro, y divídelo más o menos entre 13 partes. Y si las partículas del suelo miden menos que eso, podríamos hablar de que es un suelo fino, como el que se aprecia aquí en la imagen, ¿no? Ese suelo que más bien parece como una masilla, y que incluso cuando está húmedo se siente como mantequilla, como aguacate. Ese suelo resulta que es el suelo que está debajo de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, prácticamente. Eh, Incluso hay quien diría, es que, perdón por el tema un poquito político, pero no quiero irme hacia ese lugar. Hay quien diría que el nuevo aeropuerto se iba a construir encima de un lago y sobre este material. Y eso es cierto. El aeropuerto de Texcoco se construiría sobre este material, pero el aeropuerto actual, el que sigue operando, también está sobre este material. Y el otro aeropuerto, el Felipe Ángeles, pues una muy buena parte de espesor también está sobre este material, porque es lo que tenemos en la zona, ¿no? Entonces, pues no hay tanto para qué espantarse, ¿no? Bueno, ahora sobre si se va a inundar o no, pues
En realidad, no sé si han visto algún video, si no, les pido que lo busquen. Hace más o menos unos 3 años, las pistas del aeropuerto actual, el que está funcionando, también se inundaron. Y hace 30 o 40 años también se inundaban. Y se van a seguir inundando porque nosotros vivimos en una zona que fue un lago, ¿no? Entonces eso se va a seguir pasando. Bueno, ok, ya. Bueno, este material fino o arcilla o limo de alta compresibilidad se ensaya en esta copa de casa grande para obtener su límite líquido. Pero no lo hacemos una sola vez, sino que lo vamos a hacer varias veces. Y lo vamos a hacer varias veces con el objetivo de encontrar el límite líquido. Resulta que el procedimiento que nos regaló Casa Grande nos dice, es que haces ese experimento con un cierto contenido de humedad y luego lo repites agregándole agua y luego lo repites agregándole más agua y más agua y más agua. Evidentemente que cuando vamos agregando nosotros agua, cada vez va siendo un material más parecido a un líquido. Y eso es lo que buscamos, saber en qué momento se empieza a comportar como líquido. Bueno, pues resulta que para eso vamos a hacer una gráfica que se llama curva de fluidez. Y esa curva de fluidez vamos a ir colocando nosotros diferentes puntos con diferentes contenidos de agua. Nuestro primer experimento, digamos que tenía poco contenido de agua y suele darnos un punto bajo, ¿no? Pero a medida de que le agregamos agua, pues esta relación tiende a subir. Entonces los siguientes puntos suelen darnos un poquito con mayor agua o con mayor agua o con mayor agua. En el otro eje, en el eje de las X, nosotros vamos a graficar el número de golpes, necesarios para que la copa cierre. Es decir, para que esa hendidura que estás viendo en la parte derecha de tu pantalla, que en un inicio se ve limpia, bueno, pues después de un cierto número de golpes, lo que pasa es de que derraman las paredes y alcanzas a ver lo que ves otra vez a la parte derecha de tu pantalla. Alcanzamos a ver que ahí el material ya cerró. Ese cierre nos genera dos cosas. Vamos a tener que anotar el número de golpes necesarios para que cierre la hendidura o la ranura. Y además vamos a tomar un poco de material de aquí. Y ese poco de material que tomemos de la misma copa de casa grande, lo vamos a meter al horno para secarlo por algo así como unas 24 horas a 105 grados centígrados. De ahí vamos a tomar un poquito de material. Y después de secarlo en un horno, pues vamos a poder determinar su contenido de agua. Bueno, ahora, esa curva de fluidez, así con esos ejes que te marco, nada más tiene una pequeña particularidad. En lugar de graficar los golpes, vamos a graficar logaritmo de golpes. El logaritmo. ¿Y eso por qué lo hacemos? Pues porque las gráficas normales de este fenómeno, las gráficas normales nos darían una curva si yo graficara contenido de humedad contra golpes en el eje de las X. Nada más que eso a veces no es tan fácil de encontrar la curva, pues porque a veces no somos tan buenos para trazar curvas que se aproximen a los puntos originales. Entonces, esa curva pues nos genera mucha incertidumbre. Lo que encontró Casagrande y nuestros predecesores en la mecánica de suelos es de que esta misma gráfica, en lugar de hacerla en una relación 1 a 1, la podemos realizar de forma logarítmica. Si utilizamos logaritmo en el eje de las X, pues resulta que se nos van a pegar los intervalos del lado derecho de nuestra gráfica, pero con eso, lo que originalmente era una curva, y déjame te la vuelvo a dibujar de color naranjita, esto que originalmente era una curva, pues resulta que al graficarlo de forma logarítmica se transforma en una recta. Es la misma línea, nada más que al graficarlo en un eje de las X en logaritmos, se transforma en una recta y es más fácil de trazar. Entonces, por eso, a pesar de que es una recta en escala logarítmica, se le llama curva de fluidez. Todo depende en qué sistema lo estemos trabajando, ¿no? Ya está. Bueno, ahora, fíjate que esa curva de fluidez se obtiene pues, a través de los datos que se recaban en laboratorio de analizar un cierto suelo, ¿no?
No a todos los suelos le practicamos esta prueba de límite líquido y límite plástico. Se lo aplicamos a los suelos que son finos. Eh, si son suelos granulares, le hacemos granulometría. Si son un suelos de comportamiento mixto, pues hay que hacerle las dos pruebas, tanto granulometría como límites de consistencia. Bueno, y después de que nosotros recuperemos una serie de datos a través de, eh, eh, a través de retomar la, lo, en cuántos golpes cierra la copa de Casa Grande, bueno, pues yo te decía que hay que tomar un poco de material y meterlo en una de estas cápsulas. Ahí esas cápsulas están volteadas, están boca abajo, pero en realidad, bueno, se utilizan boca arriba y ese material que queda dentro de la copa de Casa Grande y que nosotros contamos cuántos golpes fueron necesarios para que cerrara, bueno, pues ese material lo tomamos con una espátula, lo echamos dentro de la cápsula y lo metemos al horno por 24 horas. Con eso vamos a determinar diferentes números de golpes con diferentes contenidos de humedad. Y con eso podemos trazar nuestra curva de fluidez. Ahora alguien va a decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Para qué queremos trazar la curva de fluidez? Bueno, la queremos trazar porque resulta que nuestro límite líquido está definido en dónde cruza esa tendencia o esa línea de tendencia, dónde cruza con 25 golpes. Así está estandarizado el criterio para encontrar el límite líquido. Entonces, en 25 golpes nosotros vamos a subir una línea vertical y después de esos 25 golpes vamos a trazar una horizontal. Y ahí nosotros vamos a encontrar el límite líquido. O siendo un poquito más específicos, el contenido de agua a partir de cual el suelo va a empezar a comportarse como un líquido. Pero es una frase demasiado larga, ¿no? El contenido de agua a partir de cuál el suelo empezará a tener un comportamiento como líquido. Bueno, pues eso lo podemos contraer en límite líquido o peor aún con una letra LL, ¿no? Límite líquido. Bueno, ya está. Y ese límite líquido lo vamos a comparar con respecto a otra prueba. Nosotros también platicábamos acerca de otra prueba que tomamos algo así como unos 2 centímetros cúbicos de material y lo empezamos a rolar. Ese material fino lo vamos a empezar a rolar y rolar una y otra vez hasta que encontremos un cilindro. Primero probablemente un poco grueso en alguna parte y después ese cilindro cada vez nos va a quedar más y más finito hasta que lleguemos a un diámetro de 3 milímetros, 3.2 milímetros. Cuando tenga ese diámetro de 3.2 milímetros y todavía nosotros lo levantamos de ese rollo, lo levantamos y nos damos cuenta de que todavía se sigue comportando bien, no se rompe, pues entonces lo volvemos a hacer bolita y lo volvemos a rolar. Y lo volvemos a hacer bolita y lo volvemos a rolar. Y eso con el objetivo de quitarle humedad. Fíjate que lo que va a pasar después de hacer ese procedimiento en varias ocasiones es de que nos va a quedar el material, bueno, la humedad de ese material nos va a quedar en la mano. Y sobre todo también esa prueba se suele hacer a veces arriba de un acrílico o a veces arriba de una hoja de papel. Empezamos a rolar y rolar el material para que en la hoja de papel pierda humedad. Y al perder humedad, pues vamos a secarlo poco a poco, ese material. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo vamos a secar hasta el punto en el que logremos generar ese cilindro de 3.2 milímetros, pero al momento de que lo queramos levantar, se nos empiece a fisurar. Se nos empieza a fisurar porque ya no tiene humedad. Y al ya no tener humedad, pues se va a empezar a comportar más bien como un sólido. Eso, eso en nuestra presentación, por aquí tenemos algunas imágenes, mira, donde yo te decía, mira, vamos a tomar 2 centímetros cúbicos de material y lo empezamos a rolar con nuestra mano hasta que se desmorone. Y pues es difícil de explicar eso por medio de una imagen. Sin embargo, el doctor Mayoral en el libro de Manual de Laboratorio para CFE nos lo da a entender de una forma muy sencilla con esta imagen, donde nos dice, mira, cuando se le empiezan a generar fisuras a tu suelo y se empieza a romper
porque ya tiene poca agua, bueno, en ese momento deja de comportarse de forma plástica. Y lo que hacemos es de que tomamos un poco de ese material, lo metemos en una cápsula y lo mandamos al horno por todo un día. Ahora, como esta prueba podría ser un poco subjetiva, la del límite líquido, porque alguien diría por ahí, es que mira, a pesar de que me estás poniendo un diámetro de comparativa, pues yo aquí lo alcanzo a ver que todavía está más grueso, ¿no? No mide 3.2 milímetros, mide 3.7 milímetros. Y alguien se podría poner un poco especial al respecto. Bueno, pues por eso hay que repetir este experimento varias veces. Pero en este experimento no le vamos a agregar agua, sino lo que intentamos es repetirlo varias veces en la misma condición y determinar el Profe, contenido de agua al cual se desmorona. ¿Qué pasó? y cuando lo meten al horno, ¿a cuántos grados lo meten? 105 grados centígrados eh, en un horno de convección. Ahora, esa temperatura lo que va a lograr es evaporar el agua que tenga. Puede ser que tenga poquita, puede ser que tenga mucha, pero la que tenga la va a evaporar. Tú sabes que el agua que nosotros tomamos, la podemos hervir en nuestra estufa y debería de hervir a 100 grados centígrados. Nada más que esa temperatura de 100 grados centígrados hierve a nivel de mar con una atmósfera de presión y con una temperatura ambiente de 20 grados. Si nosotros no estamos a nivel de mar, más o menos aquí en la Ciudad de México andamos a unos 2.200 metros de elevación sobre el nivel del medio del mar, pues la presión atmosférica va a ser diferente. Y entonces eso va a ocasionar que nuestra agua que hervimos en la cocina, pues hierva a temperaturas como de unos 90 grados centígrados, 90, 88 grados centígrados. Por eso el procedimiento estandarizado te dice, bueno, pues inclusive en la Ciudad de México, con que metamos al horno a 105 grados centígrados, con eso es suficiente, ¿no? O inclusive, honestamente, hay ocasiones en que los hornos ya están un poquito descalibrados y llegan a manejar temperaturas un poco menores. Y después de un día de secado continuo, pues sí logramos evaporar el contenido de agua que tenga. Bueno, sí, 100 grados centígrados, 105 grados centígrados. Gracias, profe. Ok, no, gracias a ti. Bueno, ahora, mira, entonces, al repetir este experimento de límite plástico, donde yo hago un cilindro por varias ocasiones, pues yo lo que, y para que sea totalmente creíble por varias personas, bueno, pues entonces voy a tener, por decirte algo, un dato uno, un dato 2, y puedo sacar muchos datos, ¿no? Los que yo quiera repetir. Una buena práctica sería por lo menos hacer 3. Y muy probablemente alguno de estos valores se parezca y otro quede muy distinto. Eso, vamos a suponer, mira, vamos a suponer que tú tuvieras una fábrica de ladrillos y dirías, mira, el primer ladrillo soportó 100 kilos, el segundo 110, el tercero 95, el cuarto 98 y así, más o menos está un estándar, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasaría si un solo ladrillo lograra soportar 200 kilos? Yo no puedo decir o no puedo aseverar que el comportamiento de todos los ladrillos va a ser de 200 kilos. Ni siquiera podría promediarlo, porque en realidad fue un evento único. Entonces, pues lo que yo haría a la hora de tratar de encontrar una estadística de cuánto resisten esos ladrillos, sería eliminar este punto, no tomarlo en cuenta y simplemente promediar los valores que sí se parezcan. Entonces, por eso tomamos varios datos para encontrar los que sí se parecen y si alguno de ellos no se parece, bueno, pues no lo tomamos en cuenta, ¿no? Probablemente sea un error de lectura de la báscula o un error humano, ¿no? Probablemente la persona que lo estaba anotando se equivocó a la hora de escribir los números y bueno, siempre hay que tener por ahí algún dato que pudiéramos desechar si fuera necesario, ¿no? Bueno, ok. Eh, ahora, en la otra prueba, en la de límite líquido,
En esa prueba de límite líquido también se puede dar ese caso, que los puntos que yo esté analizando sigan una cierta tendencia y que alguno de ellos no continúe con la tendencia, que la mayoría de mis puntos sí llegan a una tendencia, pero de repente puede darme el caso de que yo vea un punto por acá arriba. Híjole, ese punto que está muy alejado, pues mejor no hay que tomarlo en cuenta y seguir la tendencia de los otros. Bueno, entonces, ya que tenemos esos dos valores, uno por medio de la curva de fluidez y el otro por medio de un promedio simple, bueno, pues ya podríamos nosotros calcular el índice de plasticidad. Yo te decía hace algunos minutos que la fórmula del índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico. Bueno, y eso nos habla de qué tan grande o qué tan pequeño es el rango de ese material. Cuando es muy grande, nos da problemas el suelo. Cuando es pequeño, casi no nos da problemas. Digamos que se le llamaría un material inerte cuando el índice plástico es pequeño. Y resulta que eso le ayudó a Arthur Casagrande para generar algo que se llama la carta de plasticidad. La carta de plasticidad, en cualquier libro de mecánica de suelos viene, y ahorita te la muestro bonita, pero antes quisiera que tú entendieras el concepto de que es un sistema fácil de clasificar. Para eso, en la carta de plasticidad, nosotros vamos a graficar en el eje de las Y al índice plástico, que ya sabemos cómo calcularlo. Y en el eje de las X vamos a determinar el límite líquido. Límite líquido. Bueno, pues resulta que Arthur Casagrande dijo, mira, los suelos que me dan mucho problema los puedo ubicar por arriba de algo que él llamó línea A. Línea A. Y esa línea A resulta que empieza en un contenido de límite líquido de 20 y pasa por una elevación de 22. Pasa en una elevación de 22 en una línea que cruza en 50% del límite líquido. Ese sistema que cualquier punto lo puede ubicar en estas zonas, de forma muy sencilla me permite identificar suelos que me van a dar problemas de suelos que van a ser inertes. Ahora, sería inclusive discriminatorio decirle así, ¿no? Suelos que me dan problemas. No, bueno, no le vamos a poner así. Vamos a quitar esa frase de suelos que nos dan problemas y vamos a decirle, mira, si tu suelo cae de esa línea hacia arriba, se va a llamar arcilla. Si cae arriba de esa línea A. Y si tu suelo cae por debajo de esa línea, se va a llamar limo. Ahora, esos términos, o es el limo o es arcilla, resulta que provienen o son traducciones de una denominación original que puede ser que venga del sueco como el limo. Su nombre original es mjala. Entonces, por eso toma la letra M de limo, mientras que la arcilla toma la letra C de clay. Bueno, y esa es una primera clasificación. Como los colores, ¿no? Ya ves que hay colores, el color que estás viendo en la parte superior de tu pantalla, pues ahí ves dos tonos de azules. Alguien diría, yo veo un tono de azul cielo y allí arriba está un azul rey. Bueno, puede ser que alguien lo describa así, pero al fin y al cabo, ese segundo adjetivo nos permite identificar de mejor forma las cosas. Entonces, el segundo calificativo de estos suelos va a ser a partir del 50. A partir de ese valor de 50, yo voy a tener suelos que son de alta compresibilidad o suelos que son de baja compresibilidad y baja plasticidad. Entonces, para eso de la alta y de la baja plasticidad, pues tenemos las letras H y la letra L. H de high y la L de low. Low o de alta plasticidad. Ok. Ahora, la combinación de esas letras me permite encontrar 4 zonas muy características.
y te las intento explicar en la presentación y también ahorita en, la, en el espacio donde podemos rayar. Mira, perdón por regresarme tantas imágenes, pero yo creo que nos puede servir bastante aquí, el inicio de nuestra presentación. Mira, esa es la carta de plasticidad y los límites, además de tener unos usos específicos, pongamos para encontrar qué suelo puede ser expansivo, qué suelo puede ser colapsable. Además de eso, resulta que nos ayudan mucho para clasificar. Y yo te decía que hay 4 zonas características. Yo nada más te dibujaba la línea A, pero la línea U, lo que significa, la línea de arriba, es de que no existen suelos hasta ahora descritos que estén por arriba de la línea U. Si alguien me reporta, pues tal vez en una práctica o en una prueba de laboratorio, un suelo que anda por acá arriba, pues parecería que me está mintiendo, ¿no? Entonces, los suelos problemáticos los vamos a encontrar en medio de la línea A y la línea U. Las arcillas. Yo creo que para que se vea bien ese letrero, creo que ahí ya lo vas a poder ver mejor. Bueno, esas arcillas eh, las abreviamos con la letra C. Son las características, pongamos, de la Ciudad de México, lo que hay debajo de nuestra ciudad. Incluso nuestra ciudad es un ejemplo a nivel internacional para estudiar mecánica de suelos, porque tenemos muchos problemas. Bueno, en cambio, los suelos que están por debajo de la línea A los encontramos como suelos que son más bien estables. Son limos. Los que están por abajo de la línea de 50, el límite líquido, le vamos a decir que son de baja plasticidad. Usualmente esa zona de suelos nos da menos problemas que los que son de alta plasticidad. Ok. ¿De qué va a depender de que sea de un suelo o de otro? Pues va a depender de sus condiciones internas, o sea, de los granitos, y de cómo se fueron degradando las rocas para llegar a estos limos o estas arcillas. Ya ves que nosotros platicábamos en nuestras primeras sesiones que estos materiales finos son producto de la degradación de rocas. Entonces, cuando hay regiones que tienen una interacción química fuerte, o sea, mucha vida, pues como pongamos en nuestro caso, al fondo de lagos o de lagunas, pues resulta que las rocas o los segmentos de rocas que cayeron de otras zonas tienen mucho tiempo para desintegrarse y tener contacto con materia orgánica. Ese tiempo los lleva a generar estructuras muy, pero muy delgaditas, muy finitas, que nosotros podemos decir que las arcillas miden menos de 0.002 milímetros. Híjole, no sé, esa cantidad a veces la decimos muy rápido y a veces no nos queda tan claro lo que significa, ¿no? Imagínate un milímetro y ahora divídelo entre 500 partes. Y ese milímetro dividido entre 500 partes, pues más o menos te va a dar lo que mide una arcilla. En su lado largo, ¿eh? En su lado largo. En su lado corto mide menos. Bueno, okay. Ahora, esa arcilla tiene la particularidad de que por el tamaño que tiene, la actividad eléctrica de sus componentes ya ejerce una cierta fuerza sobre el agua y entonces genera una capa de agua viscosa por atracción eléctrica a esos tamaños tan pequeñitos. Y esa agua viscosa no se evapora incluso a los 100 grados que decíamos nosotros. Resulta que adentro de una arcilla hay 2 tipos de agua. Esa agua que está adherida y otra agua que le llamamos agua gravitacional. El agua gravitacional es el agua que sí se evapora al meterla al horno, pero el agua que está adherida por acción electroquímica no se va a separar de las partículas sólidas. Bueno, ahora, nos da más problemas porque gracias a esos tamaños y a la actividad electroquímica que tiene, puede chupar mucha agua. Y bueno, pues por eso nos interesa clasificarla. No nos interesa clasificarlo digamos, para degradar a ese suelo, para hablar mal de él, sino para poder entenderlo mejor.
Y para eso surge un sistema unificado de clasificación de suelos. Ese sistema unificado más o menos es de la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos como 1940, 1942, en donde lo que se buscaba era de que pudiéramos construir pistas de aterrizaje a kilómetros de distancia sin tener que mandar a nuestros ingenieros. De por sí había poquitos y luego los mandabas a la guerra, nos podíamos quedar sin esa base científica. Bueno, entonces la clasificación SUX, lo primero que te va a decir es, bueno, tú tienes dos tipos de suelos, unos que yo alcanzo a ver los granos, es decir, que a simple vista puedo verlos, y otros que a simple vista no los puedo ver, y son los suelos finos. La división entre ellos es la malla del número 200, de la que nosotros habíamos dicho en alguna otra ocasión, que tiene una amplitud de 0.74, 0.75 milímetros. Ok, ahora, a los suelos granulares le practicamos granulometría y por eso lo podemos clasificar en gravas y en arenas a partir de la malla del número 4 o de 4.75 milímetros. Pero los suelos finos, si ya estamos diciendo que miden menos de 0.074 milímetros, 0.075, bueno, pues evidentemente que va a ser muy difícil tratar de clasificarlos por su tamaño. No hay una malla que tenga esta dimensión. No hay una malla que me pudiera cribar material que midiera uno entre 500 partes de milímetro. Entonces, por eso, la clasificación de suelos finos no se hace por mallas, sino que se hace según plasticidad. Que es de lo que estamos hablando nosotros. Y bueno, según su plasticidad, podemos encontrar algunos materiales que le podemos decir limo, hay otros materiales que les vamos a decir arcilla, y hay otros materiales que van a ser orgánicos. Ahora, vamos a ver si me deja seguir escribiendo. Gravas miden menos de 76 milímetros. Ya me te lo escribo aquí arriba. Híjole, me está costando el trabajo. 76 milímetros, o sea, 3 pulgadas. Otra vuelta, otra vez. Soy terco. 76 milímetros. 3 pulgadas. Luego 4.75. Luego 0.075 milímetros. Y luego aquí había otro valor de 0.002 milímetros. Te darás cuenta que las partículas van siendo cada vez más pequeñas. Entonces, esa degradación ocurre a través de miles de años. Eso lo platicamos en nuestras primeras clases, ¿no? Si llegamos a tener presencia de materia orgánica, como raíces, como fósiles, como restos de algunos organismos, bueno, pues el suelo inclusive va a tener un comportamiento distinto. Pero esa primer clasificación, SUX, en esos 4 o 5 tipos francos de suelo, ya nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo para imaginarnos si vamos a tener un suelo que nos va a dar problemas o no. Bueno, ahora, sobre granulometría ya platicamos, ahora estamos platicando de plasticidad. Ahora, la intención de nosotros el día de hoy, pues tal vez va a ser hacer algunos ejemplitos, a ver si podemos hacer dos, a ver si podemos hacer 2 ejemplos de valores de estas pruebas. Mira, yo te decía hace algunos minutos que la primera vez que lo hagamos, lo hacemos con un cierto contenido de humedad y nuestro resultado lo metemos en una cápsula como la que alcanzas a ver, ya, déjame, te lo vuelvo a señalar, en una cápsula como la que alcanzas a ver en esta zona, mira, son cápsulas en realidad bien pequeñas. Estas nos podrían servir para límite plástico y tal vez alguna como la que tienes en esta imagen nos podría servir para límite líquido. Lo repetimos varias veces, lo metemos al horno. Okay. Si gustan consultar en qué norma viene, pues por aquí está la norma, ¿no? En esta misma norma nos hace referencia a la norma de contenido de agua, donde nos marca a qué temperatura se tiene que hacer. Bueno, ahora, hay otro límite, antes de hacer nuestro ejemplo, hay otro límite que se llama límite de contracción.
Y ese límite lo que busca identificar es si algún material es expansivo o no. Imagínate, este material que te estoy mostrando en las imágenes, eh, casi de forma con un contenido de agua normal, ocupa este volumen, pero cuando se seca, hay una reducción como del 20%, 20-25%. Entonces, imagínate ese problemota que te va a dar ese material por, por cómo cambia de volumen. Ya sea que lo podamos hacer en base a una prueba de contracción lineal sobre una sola dimensión, o bien con una contracción volumétrica. Pero esos valores ya nos hablan de que nos va a dar problemas. Esta pastilla de suelo, esta pastilla de suelo, resulta que se terminó contrayendo y deja unos huecos muy importantes. Esa sería la razón del por qué las personas que viven hacia Iztapalapa eh, de repente llegan a tener fisuras en las calles. Alguien dirá, es que no son grietas geológicas, no son fallas geológicas, estamos en una zona de arcilla. Bueno, eso es cierto, no tienes fallas geológicas, pero sí se llegan a presentar fallas por contracción. Mira, esa misma imagen que estás viendo en el fondo, ahora imagínatela en volumen, cuando personas que, te digo, tal vez viven por Iztapalapa, por Chalco, pues ¿qué le pasa al suelo que está debajo de ellos cuando llueve? Pues resulta que se comportan como la imagen que estás viendo hacia la derecha, en la parte central de la pantalla. Ocupan mucho volumen, pero cuando se seca, este material se contrae hacia sí mismo, y al contraerse hacia sí mismo, pues resulta que llega a generar algunas grietas o algunas fisuras. Nosotros podríamos controlar eso a, a nivel de toda una delegación. Pues no, la realidad es de que es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si eso se llega a presentar? Bueno, pues que llegan las autoridades y terminan por rellenar la grieta. Pero el gran problema es de que tal vez nos toque esa suerte de vivir exactamente en el sitio donde se generó la grieta, ¿no? Alguien va a decir, bueno, pero es que mi casa se va a caer. Bueno, no es una falla geológica, es una grieta por contracción. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestro municipio, a nuestra delegación, a que no pase eso? Pues tratando de hacer más eficiente el uso del agua. Esas grietas de contracción no se darían del todo si nosotros evitáramos estar sacándole agua al subsuelo. Pero le sacamos agua porque el sistema Kutsamala, pues a veces ya no nos sirve lo suficiente, y entonces le seguimos sacando agua al subsuelo. No lo hacemos de esta profundidad. Perdón, yo aquí te lo estoy dibujando muy superficial, esa extracción de agua, pero en realidad esa extracción de agua se da tal vez a unos 200 metros de profundidad eh, o más, 150, 300 metros de profundidad, pero evidentemente que si no le sacáramos esa agua, sería más fácil que continuara con su humedad natural y que no se generaran ese tipo de fisuras. Bueno, ahora, ya te platicaba de que hay algo que se llama límite de contracción, hay que también estimarlo, pero los dos que nos ayudan a determinar qué tipo de suelo tenemos, pues es el límite líquido y el límite plástico. Mira, ahí están los datos que nosotros utilizaríamos para determinar el límite líquido y el límite líquido. Determinar, pongamos, cuánto es el agua evaporada y cuál es el peso de los sólidos, pues es muy sencillo, nada más que no lo puedo hacer no lo puedo hacer aquí en PowerPoint, y para eso mejor voy a copiar esos datos a Excel. Mira, creo que incluso ya lo hice. En cambio de pantalla. Y aquí tengo aquí está. Aquí tengo los mismos datos, pero en Excel, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta de que están S935. Con razón. Sí, 935, 928, 9.28. Luego un 9.12, un 10.44, 16.69, 21.35, 18.9, 25.5 y 16. Bueno,
Bueno, ahí tenemos un poquito otros dos datos que ahorita te platico por qué los tenemos de más y también los datos correspondientes a la determinación del límite plástico. Ahora, yo te decía que en realidad, pues obtener los contenidos de humedad son muy sencillos. Para eso tendríamos que sacar el peso del suelo húmedo, que nada más es restar el peso de la cápsula con suelo húmedo menos el peso de la cápsula. Y de la misma forma, pues podemos obtener el peso del suelo seco. Peso de la cápsula con suelo seco menos el peso de la cápsula. Y el contenido de humedad, pues ya ves que es la formulita peso del agua entre peso de sólidos por 100. Entonces voy a hacerlo. Peso del agua. Ya sé. Fíjate que aquí nada más estoy obteniendo el peso del suelo húmedo y del suelo seco. Entonces la diferencia entre esos dos es el contenido de agua. Voy a insertarle por aquí una nueva columna que me dé el contenido de agua. El peso del agua. Peso de agua. Y ese peso de agua pues también va a estar dado en gramos. Ok. El peso de agua va a ser la diferencia entre estos dos valores. Y el contenido de agua va a ser el peso del agua entre el peso de los sólidos, por 100%, ¿no? Ahí tenemos una formulita de las relaciones volumétricas y gravimétricas. Ok, estas formulitas pues, las puedo arrastrar y ya me va a dar los siguientes valores, incluso para la prueba del límite plástico. No significó mayor problema. Nada más que yo te decía que estos valores hay que graficarlos en algo que le llamamos curva de fluidez. Esa curva de fluidez, me parece que te la dibujé. Acá, mira. Yo te decía, te la muestro en la imagen, que hay que graficar contenido de agua contra número de golpes y que después vamos a encontrar una cierta tendencia. A los 25 golpes vamos a cortar esa tendencia y vamos a establecer cuál es nuestro límite líquido. Bueno, vamos a hacerlo en Excel y para eso, pues voy a tomar sobre el eje de las Y's el contenido de agua. Ese contenido de agua lo tengo ya en Excel y lo tenemos por aquí. Voy a seleccionarlo, esos contenidos de agua, y le voy a pedir a Excel que me inserte una gráfica de tipo dispersión donde pueda graficar dos dimensiones. Hasta este momento nomás le he agregado una sola dimensión, o sea, las Y's, y como ya le agregué la dimensión de las Y's, pues incluso le voy a agregar su título, ¿no? Su título del eje de las vertical y el título de los ejes horizontales. Ok, el eje de las Y's se llama contenido de humedad. Contenido de agua o contenido de humedad. Mi curva se llama curva de fluidez. Ok, y en la parte de las X yo voy a anotar los golpes, pero hasta este momento no los he puesto. Entonces, porque mira, aquí lo que yo estoy graficando nada más es dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Y eso pues no me ayuda en gran cosa, ¿no? Más bien yo quiero que grafique el número de golpes, no el dato 1, el dato 2, el dato 3. Entonces para eso, como seleccioné una gráfica de dispersión, le doy clic derecho, le digo voy a seleccionar los datos y le digo, mira, quiero que en las X me tomes en cuenta el número de golpes. Bueno, ya está ahí. Y parece como que ya se empieza a aparecer. Nada más que yo te dije algo que pues probablemente no se alcanzaba a ver en nuestro dibujo, pero que era graficarlo en escala logarítmica. Esa gráfica en escala logarítmica, pues lo que necesitamos es seleccionar el eje de las X, darle clic derecho y darle formato al eje. Nos abre este menú desplegable y aquí le decimos, mira, quiero que lo grafiques en escala logarítmica. Y te acuerdas de que la escala logarítmica va de 10 en 10, de 1 a 10, de 10 a 100 y así sucesivamente. Nada más que aquí le podemos hacer un pequeño truco, porque nosotros no tenemos valores menores a 10 ni mayores a 50. Siempre vamos a buscar que el número de golpes que contemos sea menor a 50. Si empezamos a darle de golpes a la copa de Casagrande y nos da valores mayores a 50, le agregamos más agua, de forma tal que nos quede debajo de 50. Ok.
Entonces, como yo no tengo valores muy grandes ni muy pequeños, podría yo tomar este eje y decirle que me lo grafique desde 5 hasta 50. Hasta 50. Y de esa forma como que aprecio mejor la gráfica, ¿no? Ahora, está en escala logarítmica, pero no se alcanza a ver. Entonces, lo que voy a hacer es de que le voy a tomar el eje de la parte inferior y le voy a decir clic derecho. Quiero que agregues las líneas de división secundarias. Aunque yo ya las veo, me parece que se ven muy tenues. Entonces voy a seleccionar una de ellas y le voy a pedir que le cambie el color y que las ponga de colorcito gris, ¿no? Entonces ahí ya la podemos ver todas. Inclusive vamos a subirle un poquito más la intensidad. Ahí ya podemos ver nuestra escala logarítmica de 5 a 50. Las líneas intermedias que forman un ciclo de 10 unidades, pues significa que aquí va a estar la del 10, la del 15, la del 20, la del 25. Probablemente eso no, no me dé mucha tranquilidad. Entonces le voy a agregar un cuadro de texto donde diga esas cantidades, ¿no? Le voy a decir que quiero un texto donde pongamos aquí el 10. 10. Y voy a copiar ese cuadro de texto y a ubicarlo en otro sitio donde quiero que esté tal vez el 20. En medio está el 15, ¿no? Pues aquí tenemos el 20. Y luego copio ese cuadro de texto y lo pego en otro sitio donde esté la línea del 40. No, la del 30, perdón. Y en otro sitio le pongo la del 30, 40. Mira, ahí parecería que me hace falta una línea porque está muy tenue, pero más bien lo que tengo que hacer es que tomar la línea de división primaria y darle un poco de mayor espesor, ¿no? Sin línea voy a ponerle de color negro. Un poquito más grueso. Ahí está la del 50 al final. Bueno, ahí ya tenemos nuestra curva de fluidez. Bueno, los puntos que generan la curva de fluidez. Ahora, yo te decía que en algunas ocasiones se dan fenómenos raros, ¿no? Cosas raras que en realidad no describen el comportamiento del resto de la prueba. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a ver ahí es de que uno de esos puntos no sigue la tendencia de los demás. Y como no sigue esa tendencia de los demás, pues yo creo que no habría que tomarlo en cuenta. Ahora, es el punto que tiene 22 golpes, mira, ahí lo alcanzas a ver, 22 golpes con 262 de contenido de humedad. ¿Qué quiere decir? Que es este punto. Pues ese punto, si no lo quiero tomar en cuenta, yo lo más fácil es decirle quiero eliminar esas celdas, ¿no? Eliminar las celdas hacia arriba. Ahí está. Y entonces ahora sí nada más va a estar trabajando con puntos que sí se parecen. Bueno, ahora hay que trazar una línea recta encima de esos puntos y lo podemos hacer gracias al Excel. Ahora, creo que hay algo que no te platiqué en la otra pantalla. Esa línea es una línea de tendencia. No significa que voy a pasar por los puntos, sino que voy a intentar acercarme a todos ellos y probablemente los toque, pero probablemente no. Y lo que sí me interesa es de que sea una línea, digamos, promedio a los puntos, lo más cercano que pueda, ¿no? Entonces resulta que Excel tiene esa función, le doy clic derecho y le digo agregar una línea de tendencia. Pero Excel me va a preguntar, oye, ¿cómo quieres que te la agregue? No sé si ustedes recuerdan que cuando le agregamos una línea de tendencia en la prueba de compactación, le pedimos una curva polinómica, o sea, de x cuadrada, x cúbica. En esta ocasión, precisamente nosotros lo graficamos en escala logarítmica porque se acopla mejor. Mira, si yo le pido una escala logarítmica, resulta que ahí me da la línea recta. Y esa es la razón de por qué la curva se llama curva de fluidez, porque a pesar de que visualmente parece una recta, bueno, esa recta en realidad es una curva cuando yo grafique estas cantidades en escala 1 a 1. Es más, lo voy a hacer. Voy a copiar esta gráfica, la voy a pegar aquí abajito y la misma gráfica, vamos a quitar este letrerito. La misma gráfica, si yo selecciono la parte de abajo y le digo dar formato al eje y le digo quítame esto de la escala logarítmica, te darás cuenta que la misma línea de tendencia es una curva. Por eso esa gráfica se llama curva de fluidez.
pero todo depende de cómo la estemos representando. Ahora, recordemos, este procedimiento se empezó a realizar en 1940, 1942. Entonces, en esa época no existía el Excel. Como no existe el Excel, pues esto lo teníamos que hacer a mano, con hojas semilogarítmicas o bien generando un espacio logarítmico a mano. Para eso pues hay que sacar logaritmo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y generar el espacio logarítmico, o sea, una gráfica como la de acá arriba, para poder trazarlo así. Pues tal vez a partir de los 70s, ya así como venden en la papelería hojas milimétricas, pues también venden hojas semilogarítmicas. Cuando queremos hacer esta gráfica o cuando queremos hacer la gráfica de relación de vacíos contra presión o la gráfica de granulometría o la de consolidación, se utilizan gráficas logarítmicas. En las papelerías de escuelas de ingeniería sí las tienen. Si voy a la papelería de donde vivo, de mi colonia, no la van a tener. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos el Excel que la puede hacer. Bueno. Bueno. Ahora, ya que tengo esta curva de fluidez, ya puedo determinar el límite líquido. Y hace rato, cuando estábamos haciendo nuestra presentación, decía que el límite líquido lo encontramos en 25 golpes. Bueno, pues lo que me queda en mi gráfica de Excel es insertar una línea, ya sea que lo haga con flechas o que lo haga incluso utilizando una gráfica de Excel. Pues aquí te voy a poner una flechita que me va a indicar que en 25 golpes estoy subiendo y que en esos 25 golpes voy a encontrar el contenido de agua, el límite líquido, perdón. Mira, ahí en 25 golpes estamos subiendo y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a trazar una horizontal. Para eso, bueno, pues la inclino un poquito, ¿no? Esta línea. Bueno, pues esa horizontal resulta que es donde cruce y me va a dar el valor del límite líquido. No sé si ustedes cómo lo verán por ahí. Yo veo tal vez un 270.6 más o menos, ¿no? Alguien diría, no, yo veo 270.5. No va a variar mucho nuestro resultado. Vamos a escribirle de esta parte a la izquierda de nuestra pantalla. Vamos a decirle el límite líquido es en este suelo, ¿no? Vamos a ponerlo como un 270.6. Ok. Ahora, resulta que nosotros también podemos encontrar el límite plástico. Es la otra prueba, la que hacemos un cilindro, ¿no? De 3 milímetros. En esta, la del límite líquido es golpear con la copa de Casagrande. La otra, la de hacer el cilindro con 3 milímetros, nos da el límite plástico. Y ya tenemos los datos por acá. Mira, esos datos, lo único que vamos a hacer es vamos a sacar un promedio de las pruebas que hayamos hecho. Mira, esas 3 pruebas que te estoy seleccionando son las que habría que encontrarle el promedio. Nada más que, mira, esos datos pues en realidad no se parecen. Y para sacar promedios, yo lo tengo que hacer con cosas que se parezcan. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues nos damos cuenta de que uno de esos datos como que no se parece a los otros dos. Hay 2 que sí se parecen entre sí, pero hay otro que no. Entonces, podemos nosotros sacar el promedio nada más de los 2 de arriba. Y el tercer dato, descartarlo. Decir, mira, esta última línea no representa el fenómeno y en cambio sí, los otros 2 sí se parecen. Entonces nosotros podríamos encontrar un promedio, es decir, sumar los 2 valores y dividirlo entre 2. Y ahí estamos encontrando el límite plástico. Ahora, ese valor lo voy a escribir, 116.31, voy a escribir también por acá. Mira, tal vez inclusive esta nos conviene cerrar esta. Vamos a cerrar esta para ver si lo alcanzamos a ver. Ahí lo alcanzamos a ver. Le decimos a nuestro lector, el límite plástico es 116.31. Bueno,
Pues si ya tenemos estas dos cantidades, cuánto vale mi límite líquido y cuánto vale mi límite plástico, pues entonces nosotros podríamos encontrar el valor del índice plástico. Y en lo que te platicaba al inicio, yo te decía que el índice plástico es la resta del límite líquido menos límite plástico. Y ahí tenemos nuestro valor de índice plástico. Te lo dibujo de color naranjita para que resalte, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esos tres valores? Pues entramos en nuestra carta de plasticidad. Déjenme buscarla aquí. Escape. Sí, descartar. No quería estar ahí. Voy a decirle que quiero ir a finalizar presentación. Otra vez. Inicio. Mira, ahí llegamos a nuestra carta de plasticidad. Esa es la carta que viene en cualquier libro de mecánica de suelos. En este caso la tomé del Braja. Bueno, pues resulta que con los datos que nosotros obtuvimos, debemos de llegar a esa carta de plasticidad. Y nosotros obtuvimos un contenido de agua al cual se empieza a comportar como un líquido de 270. Y si yo busco ese límite líquido de 270 en esta carta, mira, tengo un problema que ya no llego, que el libro tradicional, el que me vendió el señor Braja, mira, ya no alcanzo a graficar aquí 270. Y si busco el índice plástico, pues resulta que me da de 116 y tampoco alcanzo a graficar por acá el 116. Entonces, para solucionar ese problema, es de que nos regala también la literatura esa ecuación. Mira, la línea A tiene una ecuación o una función, mejor dicho. Algún profesor de matemáticas me diría, eso se llama una función. Cuando nosotros íbamos en esos cursos de matemáticas, nos decían que una función de X significa que hay que sustituir valores de X. En este caso es una función de límite líquido. Por eso, resulta que nosotros podemos volver a trazar esa carta de plasticidad a partir de su ecuación o de su función. Esa función tiene la forma IP igual a 0.73 límite líquido menos 20. Fíjate, eso es lo que nos decía el librito, ¿no? Bueno, ahí decía Plastic Index. Ya ven que es un libro inglés. Entonces, Plastic Index. Bueno, y entonces me está diciendo esa expresión. Con esa expresión, yo podría encontrar cuánto vale la línea A en cualquier punto. Fíjate que si yo le doy aquí valores de límite líquido, voy a poder encontrar cuánto vale en 20, cuánto vale en 25, en 30, 50, un montón de puntos. Ya ves que las líneas son una sucesión de puntos. Entonces, si en nuestro caso el límite líquido dio igual a 270.6, 270.6, entonces si yo quiero encontrar cuánto vale esa gráfica de índice plástico en 270.6, pues resulta que yo tengo que multiplicar 0.73 por límite líquido, 270.6 menos 20, es decir, 250.6. Y esa expresión, no sé si alguien la pudiera realizar. Da 18.29. 18. No, perdón, 182.938. 182.93. Sí. Ok. Bueno, ese es el índice plástico para un límite líquido de 270.6. ¿Eso qué significa? Ah, mira, que cuando el límite líquido vale 270.6, en ese punto la coordenada de la línea A vale 182.93. Para eso me dan la ecuación, para que la ubique. Pero eso nada más, esta es la línea A.
la que me divide a las arcillas de los limos. Ok, pero eso no es la clasificación de mi suelo. Yo lo que tengo como datos de mi suelo es de que tengo un índice plástico, mira, aquí lo estás viendo, de 154.29. Entonces, una pregunta, ¿el 154 está por abajo o por arriba del 182? Abajo. Está abajo, ¿no? 154.29. Entonces, en ese punto, yo voy a encontrar al suelo que estoy ensayando con una coordenada en X de 270.6. Y ahí está mi suelo. Ahora, si estoy por debajo de la línea A, lo que le puedo decir a mi lector es de que al estar por abajo de la línea A, yo lo que voy a tener es un limo. Estoy por arriba o hacia la derecha de la línea de 50, pues entonces voy a tener un limo de alta plasticidad. Mira, como estoy por abajo de esa línea, tengo un limo. Como estoy a la derecha de la de 50, pues entonces mi limo es de alta plasticidad. Ok, mira, fíjate que eso que acabamos de hacer, ahorita lo hicimos en Excel y todo. Bueno, fíjate que yo ya lo tenía preparado, ¿no? Nada más que lo quise que lo desarrolláramos en nuestra presentación. Entonces, nada más vamos a esa zona a ver lo que nos había dado en alguna otra ocasión. Mira, aquí están nuestros datos, ahí están los resultados. Yo lo quise llevar a Excel porque nada más decirles, miren, ahí está ya calculado, pues no tiene el mayor chiste, ¿no? Entonces, ahí están nuestros puntos en una escala logarítmica, semilogarítmica. Se llama semilogarítmica porque nada más uno de los ejes está en escala logarítmica. Si los dos ejes estuvieran en escala logarítmica, sería una gráfica logarítmica. Pero aquí el eje de las Y's está en escala aritmética, mientras que el eje de las X está en escala logarítmica. Por eso, bueno, pues ya encontramos nuestros puntos. Ahora, esos datos, resulta que encontramos su línea de tendencia y a los 25 golpes nosotros elevamos una línea vertical en donde cortase, determinamos el límite líquido. En esta ocasión, bueno, pues puede ser que yo tenía otros ojos y lo vi con un valor un poquito más alto. En realidad no hay ningún problema con respecto a lo que nosotros hicimos porque te darás cuenta que cae en la misma zona. Mira, ahora aquí yo en la presentación les explico que esta muestra a la que se le practica también el límite plástico, también nos da 3 valores. Uno de ellos no se parece, por eso lo eliminamos, y el promedio lo encontramos en un 116. Ya que tenemos ese valor de límite líquido y límite plástico hecho de 2 pruebas distintas, bueno, pues determinamos nuestro índice plástico 154 punto y algo, ¿no? A nosotros también nos dio 154 punto y algo. Bueno, ahora, con ese dato, si lo intento graficar en las gráficas de los libros, pues no me alcanza, porque ya ven que nosotros en la Ciudad de México tenemos condiciones bien raras, ¿no? Somos bien especiales aquí en la Ciudad de México. Entonces las gráficas tradicionales no me alcanzan. Incluso la que me da la norma mexicana, ¿no? La norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no me alcanza para graficar esa cantidad. Pero tenemos la ecuación de la recta y entonces la podemos evaluar en otro sitio. Y nosotros podemos hacer nuestra propia carta de plasticidad. Esta, digamos que es lo mismo que yo hice a mano ahorita, pero está bien hecha, ¿no? Está hecha en AutoCAD. Ok. Y podemos encontrar dónde está nuestro punto. Queda por debajo de la línea A y entonces podemos aseverar de que se trata de un limo, ¿no? Aquí está la explicación de que cómo sustituimos en la recta y nuestro valor es menor que el valor de la recta. Está por abajo. Es un limo de alta plasticidad. Bueno, ese es un ejemplito. Y yo creo que por el tiempo que nos queda, podemos hacer otro ejemplito. Miren, por ahí lo tengo preparado en Excel. Nada más que lo tengo preparado así tal vez como a veces leemos los datos, ¿no? En un cuaderno. Ese es otro ejemplo. Este es de un JAL, un limo. Bueno, yo creo que es un JAL minero.
¿Qué es un HAL minero? Bueno, cuando se hacen extracción de minerales en minas, como en la zona de Pachuca, como en la zona de Coahuila, como en Durango, pues a veces la excavación genera restos de excavación. Y esos restos hay que utilizarlos en algún sitio. Y estos datos son de un HAL minero, que se intentan utilizar como relleno en otra zona. Bueno, ahí tenemos una serie de datos: el peso de la cápsula, el peso de la cápsula con suelo húmedo, el peso de la cápsula con suelo seco, y le podemos dar el mismo tratamiento que le dimos hace un momento al otro ejemplo, ¿no? Fíjate, en esta ocasión tenemos peso de agua. Este otro ejemplo, yo creo que nos va a mandar a una zona un poquito rara, pero no quisiera adelantarme. Nada más, de una vez, si yo quiero sacar el peso del suelo húmedo, le resto al peso del suelo húmedo con cápsula el peso de la cápsula. Si quiero sacar el peso del suelo seco, al peso de la cápsula con suelo seco, le quito el peso de la cápsula. Si quiero determinar el contenido de agua, caray, aquí me dio un valor, me parece negativo. Ya me equivoqué de celda. Es I10. Si quiero sacar el peso del agua, pues resto estos dos valores. ¿Cuánto pesaba el suelo antes y después de meterlo al horno? Y si quiero determinar el contenido de agua, divido el peso del agua entre el peso de las partículas sólidas por un 100%. Bueno, esas formulitas las arrastramos. Quitamos las que no trabajan. Y mira, aquí nos pasa una historia similar a la que te decía hace rato, ¿no? Un valor nos está dando muy ilógico. Entonces el último de una vez lo despreciamos, lo quitamos. Y podemos encontrar el promedio de los valores del límite plástico. Ya ves que esa la promediamos porque resulta que estamos haciendo 2 veces el mismo experimento. Entonces, por eso nos damos esa oportunidad de sumar los valores y dividirlo entre 2. Mientras que la otra prueba no podemos hacer un promedio porque lo hicimos varias veces con diferentes contenidos de agua. Por eso, pues le vamos a pedir que nos inserte una gráfica de dispersión, y esa gráfica de dispersión le vamos a pedir que, además de tomar en cuenta los valores de las... Vamos a ponerlo aquí. No es cierto, vamos a ver todo. Además de darnos los valores del contenido de humedad, le vamos a pedir que también nos incluya el número de golpes. Entonces le damos clic derecho a la gráfica y le decimos: oye, quiero seleccionar los datos. Alguien va a decir: pero ya los tenemos seleccionados. Bueno, pero le quiero agregar el valor de las X. Entonces, el valor de las X es el número de golpes. Aceptar. Vamos a pedirle que, además de eso, que le ponga en escala logarítmica. Bueno, y ahí, fíjense, aquí tenemos un pequeño problema. Que uno de esos puntos como que está saliendo muy, pero muy raro, ¿no? Vamos a ver si los copié bien. Mira, 821, 2207 y 1432. Creo que es un 1932. Mira, ¿ya ves? Era un error de dedo, ¿no? Esos puntos en realidad sí se parecen. Bueno, ahora, esa escala logarítmica le voy a pedir que sea un poquito más amplia. La quiero de 5 hasta 50. Y le voy a pedir que agregue las líneas de división secundarias. Esas líneas de división secundarias ya aparecen, pero son muy tenues. Entonces le vamos a poner un colorcito. Incluso vamos a poner un colorcito alegre. Para que se vea. Bueno, y a nuestro marco también le vamos a poner un cierto color. Y lo vamos a hacer un poquito más grueso. Bueno, pues ahí tenemos nuestras puntos. Aquí como que parece como que no están bien distribuidas, ¿no? Como que están muy pegadas hacia la parte norte. Entonces, le vamos a decir que el eje de las Y's también le vamos a dar un formato y lo queremos que ahora vaya de 20 hasta 30. Bueno, y le pedimos que nos agregue una línea de tendencia.
No la queremos lineal, sino la queremos logarítmica. Ya que tenemos esa línea de tendencia, pues buscamos el 25 golpes y déjenme mostrárselos de otra forma, ¿sale? Fíjense, para que yo haga una línea que haga una L, para que yo pueda poner ahí una línea que haga una L, pues resulta que yo tendría que graficar unos puntos que empezasen, pongamos en 5x contra la coordenada aproximada en Y. Y esa línea, digamos que yo la alcanzo a ver como por ahí en un 24.45. Y después ese mismo punto lo puedo llevar a 25 con la misma coordenada en Y. Y ese mismo punto lo puedo bajar a 25,20. Mira, si yo le digo al Excel, quiero que seleccionar datos y quiero que me agregues otra serie, digo, agregar esta serie, valores de X, le doy estos, valores de Y, le doy los otros, y los va a agregar, a aceptar. Ahora, mira, ahí apareció ese puntito. Ese puntito, resulta que le puedo pedir a Excel, nada más me tengo que meter a su gráfica, que esa sí me la una con una línea rápida, con una línea continua. Entonces, vamos a ver si le puedo dar clic derecho y decirle, dar formato a la serie de datos. Quiero una línea sólida entre ellas y la quiero de color rojito. El marcador, no quiero ningún marcador. Y mira, ya de esa forma hasta se ve más coqueta, ¿no? Lo que hicimos en la gráfica anterior, que lo hicimos a mano, poniéndole flechitas. Yo creo que aquí se ve un poquito más pro. Bueno, nada más hay que esconder esto para que no se vea, ¿no? Pero pues ahí habría que bajarlo tal vez a un 24.4. Ahí está haciendo contacto, ¿no? 24.4 es nuestro límite líquido. Y eso se lo podemos escribir aquí abajito en nuestro lector. Vamos a decirle, mira aquí. El límite líquido es 24.40. El límite plástico es de 18.89. Entonces, el índice plástico menos este. Bueno, ahí está nuestro índice plástico. Ahora, con esos valores, yo podría entrar a la carta de plasticidad. Fíjense, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Así. Quiero esta. Ahí está. Ahí se alcanza a ver la carta de plasticidad. Se alcanza a ver muy chiquita, pero ahí se ve. O incluso la podemos copiar y llevarla a Excel, ¿no? Para más fácil. Control C. Control V. Bueno, ahora, si nosotros buscamos esos valores en la carta de plasticidad, nos va a generar un pequeño conflicto que, bueno, pues para eso es este ejercicio, ¿no? Para que nos genere ese pequeño conflicto. Mira, esos valores nos llevan a una zona rara. Si bien es cierto que yo te expliqué lo de las 4 zonas de una forma muy sencilla, pues mira, con estos datos te darás cuenta de que el 24.4 nos llevaría a tal vez utilizar una línea, vamos a tratar de ponerle una línea ahí. 24.4 tal vez nos llevaría aquí. Déjeme cambiarle el colorcito, contorno de la forma, rojo, quiero que tenga un cierto espesor, un cierto grosor, que sea, ahí está, ahí se ve. Y luego esa misma la voy a copiar y la voy a hacer horizontal. La voy a hacer coincidir con el otro valor que nos dio. El otro valor que nos dio fue de 5.51. Mira, si yo ubico ese 5.51, resulta que caemos en una zona ashurada de color gris. Y esa zona ashurada de color gris lo que nos está diciendo es de que es una zona rara. Los libros internacionales, la literatura internacional, nos habla de que el suelo que cae en esa zona rara
en esa zona gris, tiene un comportamiento mixto. No tiene un comportamiento como una arcilla de baja plasticidad franca, sino más bien tiene un comportamiento un poquito raro y por eso utiliza dos letras. Eso lo hace la literatura internacional. Sin embargo, la literatura mexicana, a través de la SCT, mira, te lo muestro en esta imagen, esa zona rara, aquí en México, en la SCT, dicen, híjole, está muy complicado eso, mejor a partir de este valor, a partir de un índice plástico de 6, mejor tras una sola línea recta. Y lo que caiga por abajo, como es nuestro ejemplo, 24.4 con 5.5, pues resulta que lo voy a clasificar como limo de baja plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que la norma mexicana lo que hace ahí es de que extiende la zona de limo, la extiende digamos, su dominio a esa región. Y bueno, pues si en algún momento te toca trabajar para el gobierno, pues habrá que hacerle caso a esa norma. Si la prueba la realizas para la iniciativa privada, pues bueno, podrías utilizar el criterio internacional. Bueno, yo creo que habría que cerrar nuestra explicación del día de hoy con el para qué lo usamos, ¿no? ¿Para qué tratamos de identificar si es una arcilla o si es un limo? Y esa explicación va muy de la mano de que las arcillas son deformables. Las arcillas, como tienen esa capacidad de meter en su interior mucha agua, de absorber mucha agua, pues resulta que las arcillas nos dan problemas de hundimiento, de que lo que en algún momento tiene un nivel, una cierta altura, pues después de algún periodo de secado puede ser que baje. Incluso las arcillas, hay algunas de ellas que son expansivas, sobre todo las que son de tipo de montmorilonitas. Esas arcillas tienen el problema de que cuando llueve se hinchan y digamos que se va el nivel de piso hacia arriba. Y eso alguien diría, pues, ¿qué tiene de problema? Bueno, pues que si tiene una casita, sobre todo de poco peso, o sea, ya ves que un nivel, pues más o menos representa 1 tonelada metro cuadrado. Si tiene poco peso, pues digamos que la presión de expansión puede hacer que la casa suba. No lo alcanzamos a nosotros a ver porque pues digamos que todo sube, entonces no lo vemos. Pero cuando viene la temporada de secas, esta misma casa desciende, incluso por abajo del nivel original. Y el problema está en que entre esa subida y esa bajada no lo va a hacer de forma homogénea. Y en muchas ocasiones las casas desplantadas sobre arcillas expansivas terminan por fisurarse. No nos dimos cuenta de que subió y de que bajó, pero después de la época de lluvias empiezan a presentar agrietamientos sin un patrón definido de grietas. Eso nos da muchos problemas en la zona de Querétaro, de San Luis Potosí, de Coahuila. A nuestros primos los gringos hacia Arizona le da muchos problemas, pues arcillas expansivas. Y bueno, pues esta carta de plasticidad es una de las primeras ideas que nos podría identificar a suelos que me van a dar problemas, es decir, las arcillas, de suelos que son inertes, como los limos. Si tú recuerdas la presentación cuando estábamos platicando acerca de compactación, déjame te la abro muy, muy fácilmente. Si tú recuerdas la presentación de compactación, nosotros veíamos que el material que se utiliza para compactar se busca que sea inerte. Y eso lo observamos mejor en las normas. La norma de subrasante o de base, perdón, más bien, la norma de la base me da un valor máximo de índice plástico. Esa norma, la vez anterior, probablemente yo te decía, pues es que hay casas que no alcanzo a entender qué significan. Bueno, pues ahora ya sabemos que es un límite líquido, ahora ya sabemos que es un límite plástico, un índice plástico, y que aquí esta norma para la base me lo está limitando a valores bien bajitos. Bien, pero bien bajitos. O sea, para una base no podríamos utilizar el suelo de la Ciudad de México.
porque el suelo de la Ciudad de México aquí en límite líquido llega a tener valores de 200, por lo menos un 150. Y aquí me dice que como mucho tengo que utilizar 25. Y como índice plástico me está diciendo que a lo mucho puedo tener valores de 6. En cambio, pongamos para una capa más baja, esta es para una base. La base es la capa que está debajo de la carpeta asfáltica. En cambio, para una subrasante o para una terracería, te darás cuenta que esos requerimientos se ven modificados. Mira, para un terraplén me da un límite líquido hasta de 50. Comparado con el de 25, pues parece que hay un montón de variación. Para una subyacente también utiliza 50. Entonces, digamos que es más fácil encontrar materiales para un terraplén que para una base. ¿Por qué? Pues porque no quiero que la base se deforme. Si el terraplén se deforma, bueno, pues va a tener alguna consecuencia hacia arriba, pero va a ser menos importante a que se deforme la base. Cerramos con el comentario de que precisamente el índice plástico, que es la diferencia entre límite líquido y límite plástico, es un rango de comportamiento. Algunos suelos, este rango de comportamiento lo tienen muy amplio y significa que tienen grandes cantidades de humedad a las que se comporta como un plástico el material. Y eso me da problemas de deformaciones. En cambio, hay otros, como el que se utiliza para una base, que esta diferencia de valores entre límite líquido y límite plástico es pequeña y entonces lo puedo utilizar en una base o en una capa que no se va a deformar. Bueno, sobre todo, este tema de límite líquido y límite plástico me debe de ayudar o me ayuda a tratar de entender cómo se va a comportar mi material. Si mi material está seco, puedo aplicar leyes de resistencia de materiales para sólidos. Si mi material está muy húmedo, pues tal vez habría que hacerle caso a las leyes de la hidráulica, ¿no? Al principio de Arquímedes, al principio de Pascal. Si está muy seco, pues nos vamos con la ley de Hooke o con los módulos de elasticidad. Pero si tiene un comportamiento plástico, pues hay que meternos a las ecuaciones de la mecánica de suelos, donde incluyen un poco de comportamiento hidráulico y un poco de comportamiento como sólido. Y bueno, pues por ahí podríamos terminar nuestra sesión del día de hoy. Pero de todas formas, si alguien de ustedes tuviera pues dudas, las tratamos de responder.